de defendernos frente al cáncer, por ejemplo, lo ayudan. Y ahí es donde se vuelve como todo más extraño. Investigadores del CONICET acaban de publicar el hallazgo en la revista Immunity y vamos a hablar con Ada Blidner, primera autora de este estudio, para entender cómo lo descubrieron, qué soluciones están explorando desde nuestro país y qué implicancias tiene este tipo de estudios. Buen día, Ada, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Ada Blidner es investigadora del CONICET, es especialista en oncología, pertenece al laboratorio de glicomedicina del Instituto de Biología y Medicina Experimental. Quería que se entienda que estamos hablando en particular con una experta en el tema. Ada, en principio, bien desde el llano, ¿no? ¿Qué significa este estudio? ¿Qué son las células mieloides supresoras? ¿Y por qué en lugar de protegernos terminan ayudando a tumores? Bueno, en principio, ya que estamos en una radio universitaria, hacemos una pequeña clase, si querés. Me y lo cuento encanta. de forma rápida, buenísimo. Bueno, la idea, lo dijiste muy bien, la idea es esta. Nosotros tenemos nuestras defensas que nos defienden normalmente de infecciones, y eso ya lo sabemos, cuando nos damos una vacuna, se preparan para defendernos, se activan y después todo vuelve a la normalidad. Bueno, ¿qué pasa? El cáncer es una enfermedad que se aprovecha de nuestras defensas, porque en teoría nosotros tenemos la capacidad de reconocer las células tumorales, que son las células del cáncer, porque las células tumorales empiezan a mutar y son distintas, por lo tanto en su membrana empiezan a mostrar como señales para ser reconocidas como si fueran un virus o una bacteria y ser destruidas. Y normalmente eso pasa, no nos enteramos cuando tenemos mutaciones en alguna célula nuestra, porque nuestros linfocitos, que son unas células muy importantes de nuestro sistema inmune, las destruyen. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué tenemos tumores, no? ¿Por qué muchos pacientes llegan hoy en día a la clínica con un tumor? Porque algo de eso está fallando. Bueno, lo que está fallando es que el tumor empiece a evolucionar. Y evoluciona para que cuando nuestras defensas llegan al sitio del tumor y lo quieren destruir, las empieza a convencer para ser cómplices. Lo que nosotros descubrimos en este trabajo es unas células en particular que normalmente nos defienden de infecciones, pero que cuando hay tumores, de hecho se vio que en los pacientes se acumulan y estos pacientes responden peor a las terapias y viven menos, se acumulan en tumores y empiezan a como ponerse del lado del tumor. ¿Y qué hacen? Por un lado suprimen a estos linfocitos y los apagan. Y por otro lado generan nuevos vasos sanguíneos, que es lo que el tumor usa para alimentarse y también para hacer metástasis. O sea que imagínate que es realmente muy malo para un paciente que estas células empiecen a actuar a favor del tumor, perdón. Y esto lo hacen gracias a qué? Que es esta proteína que venimos estudiando hace muchos años, que se llama galectina 1. La galectina 1 es producida en grandes cantidades por los tumores, por muchos tipos de tumores, y es una de estas razones, una razón que vimos que es muy importante, para convencer a nuestras defensas de dejar de actuar o ponerse del lado del tumor. ¿Cómo es que esta proteína hace que cambien de bando, digamos, nuestras células? Bueno, perfecto. Bueno, eso es lo que demostramos en este trabajo, o quizás en este trabajo demostramos particularmente el efecto que tiene sobre estas células que se llaman células mieloides supresoras. Nuestros proyectos también mostrando qué hacen sobre los linfocitos, es decir, lo bueno de esta proteína o lo malo, digamos, lo bueno cuando lo estudiamos porque es interesante, pero lo malo porque está en muchos lugares, pero lo que tiene es que en muchas de nuestras células se une y empieza a actuar a favor del tumor. ¿Cómo se une? Se une a través de azúcares. Nosotros en todas las células en todas nuestras células, en la superficie celular, tenemos azúcares, ¿sí? Esos azúcares dan señales a las células. En general, no es de las cosas que más se estudian. Yo me enteré bastante grande, digamos, de la importancia de los azúcares, y gracias a que entré al laboratorio de Gaby, que digamos que así como está la transcriptómica, los genes, las proteínas, uno de los azúcares también dan señales a las células que son y acarrean información importante. Bueno, galectina 1 se une a esos azúcares especiales que nosotros vimos que en el tumor están presentes, es decir, que las células de nuestras defensas cuando llegan al tumor empiezan a expresar esos azúcares que le gustan a galectina 1, y cuando galectina 1 se une, nosotros fuimos demostrando paso a paso, porque para publicar estas revistas hay que demostrar por muchas maneras la hipótesis de cada uno, cuáles son esas señales moleculares que van avisando hasta lograr que estas células, bueno, de nuevo, sean más inmunosupresoras y más proangiogénicas, que es esta función de generar vasos sanguíneos. ¿Nosotros tenemos esa proteína, la galectina 1?
Sí, la galectina-1 se expresa normalmente en nuestras células, pero en bajas cantidades, y no en todos los tejidos. Pero está presente. Y también nosotros estamos viendo que es una proteína importante para regular nuestra inmunidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el cáncer es mala, tenemos que eliminarla, pero para enfermedades autoinmunes o infecciones crónicas, inflamaciones crónicas, a veces tenemos que estimular la producción de esta proteína. ¿Por qué? Porque justamente nos apaga nuestras defensas que están desmadradas, por decirlo de alguna manera. Ada, en el estudio que hicieron ustedes hablan de reprogramar esas células. ¿Cómo Sí. sería ese proceso? ¿Sirve también para cualquier tipo de cáncer? ¿Cómo es cómo es eso? Bueno, dale, buenísimo, te cuento. Bueno, justamente cuando vimos que galectina-1 era tenía este rol jerárquico en convencer a nuestras células de volverse cómplices, la pregunta fue, bueno, ¿qué pasa si bloqueamos galectina-1? Entonces lo que hicimos fue desarrollar una droga en el laboratorio, tratamos animales con esta droga y lo que vimos es que esos tumores crecían menos y cuando sacábamos a las células para estudiarlas, estas células de nuestras defensas, estaban reprogramadas. Así quiere decir, volvían a hacer de nuevo jugar para nuestro bando. Ajá. Entonces, volvían a despertar a los linfocitos para que puedan eliminar a los tumores. Esa es la reprogramación. Al bloquear la señal que les dice tienen que volverse cómplices, bueno, ahora pueden volver a ser buenas, digamos. Y en cuanto a la segunda pregunta, lo que nosotros vimos, nosotros nos hicimos la misma pregunta y fuimos a analizar bases de datos, hay unas bases de datos muy interesantes que son públicas y que tienen información transcriptómica de miles de tumores, de todos los tipos de tumores que hay. Lo que encontramos es que en casi todos los tipos de tumores esta correlación existe, que quiere decir que cuando hay mucha galectina-1 hay muchas de estas células cómplices y que esos pacientes responden peor o les va peor en la sobrevida. Lo que nosotros creemos es que, digamos, posiblemente todo tumor que tenga, o todo cáncer que exprese mucha galectina-1 podría beneficiarse de esta terapia. Estamos así como, nos colgamos porque estamos tratando de seguirte. de imaginar, claro, porque además, Ada, yo me imagino que estamos hablando sobre el resultado de un estudio, pero no sé cómo fue la investigación, cuánto tiempo le llevó, o sea, eso, me imagino que habrá sido toda una cuestión de procesos, de pruebas y errores. Totalmente. Sí, y entonces como que nos estamos tratando de imaginar toda la secuencia. Contanos un poco de eso, de cómo fue, de los momentos esos en los que prueban y no les sale o tienen que cambiar de hipótesis. Bueno, en principio lo bueno de este trabajo es que, por supuesto que algunas fallas hay, pero en general son fallas técnicas. Lo bueno es que la hipótesis era muy sólida. ¿Por qué era muy sólida? Porque se apoyaba en el trabajo de 30 años que tiene el laboratorio, cuando el director Gabriel Rabinovich descubre esta proteína en su momento sin saber para qué, no tenía ni nombre en ese momento. Después a lo largo del mundo empezaron a descubrir proteínas parecidas, se armó un consenso y se le puso este nombre, ¿no? Galectina, que además hay 15 miembros de las familias galectinas, no es la única la 1. Y también estudiamos algunas de ellas y es muy interesante cómo tienen funciones parecidas y a veces totalmente contrarias. Bueno, dentro de ese mundo en el que sabíamos que galectina-1 era importante para que el tumor escape a nuestras defensas, yo venía un poco desde mi doctorado estudiando estas células particulares que les contaba de nuestras defensas que se vuelven cómplices. Entonces empezamos a como unir conocimientos, junto además con el doctor Diego Croci, que es un genio que pasó por este laboratorio y ahora tiene su propio laboratorio en Mendoza, y fue quien encontró que galectina-1 también generaba estos vasos sanguíneos. Entonces empezamos a unir las tres cabezas y dijimos, bueno, es muy probable que dadas estas células son tan importantes en cáncer y afectan tanto a los pacientes, y galectina-1 esté teniendo un rol ahí. Entonces, bueno, ahí empezó el trabajo, ¿no? Ese fue como el puntapié inicial dentro como de un conocimiento que traía cada uno de background, con lo cual la hipótesis siempre fue bastante sólida. Lo que sí puede pasar es que teníamos que ver distintas formas de comprobarla, y ahí es donde quizás está el error o la falla, que después uno va viendo de qué forma puede llegar a lo que quiere probar, ¿no? Pensaba, Ada, ¿estamos ante un posible tratamiento para, valga la redundancia, para tratar, para curar el cáncer a nivel mundial? Bueno, ese es nuestro deseo. Nosotros trabajamos para eso. La verdad es que sabemos que galectina-1 es un blanco terapéutico, así se le llama a algo que vos podés bloquear o modular para curar pacientes.
La idea nuestra es esta herramienta, que por ahora solo la usamos en animales, poder mejorarla, poder optimizarla para empezar los ensayos clínicos en humanos. ¿Qué son los ensayos clínicos? Es toda molécula, toda droga nueva que se usa, primero tiene que pasar por periodos de prueba, los cuales se prueba que es segura por un lado y por otro lado que es eficaz. Así que nuestra idea es, en este momento estamos a través de una compañía de base biotecnológica que generamos desde el CONICET y desde el laboratorio, estamos optimizando la molécula, esta droga, para que pueda ser usada en pacientes. Lo que nosotros queremos, y estamos trabajando muy fuerte para eso, es que por lo menos en 2 o 3 años empezar esas pruebas. Bueno, y ahí es también, ¿no?, un vértigo, porque uno tiene como mucha fuerza y muchas ganas de que esto funcione, y tiene mucha expectativa también por todos estos trabajos que estamos acumulando en el tiempo, que nos da esa confianza de ir a las pruebas, pero bueno, después veremos. Y además es como todo, yo esto lo digo mucho, el cáncer no es uno, ¿no? Son muchas enfermedades que se engloban con un solo nombre. Eso me quiere decir que quizás hay pacientes que les sirva y pacientes que no, y nuestra idea es que haya una opción más terapéutica para pacientes que no les sirven las que ya existen, ¿no? Porque va a ser un conjunto de opciones las que hoy en día te les puede ofrecer un paciente, no va a ser una sola, no existe una cura para el cáncer. Existen muchos tratamientos que van a ser los más óptimos para cada paciente, y eso es un poco lo que nosotros proponemos, ¿no? Otra opción más. Qué genial, ojalá que sí, que puedan, que estén dadas las condiciones para avanzar. 2 o 3 años, además, es una expectativa corta en lo que estamos hablando. Bueno, eso es para empezar lo que llama la fase 1 Claro. de los ensayos clínicos, ¿sí? Es como empezar a probar a ver si esto es... A ver, lo bueno es que la herramienta que usamos, que es un anticuerpo monoclonal, ya existe. El tipo de herramienta no es algo nuevo, lo que es nuevo es bloquear galectina 1, con lo cual creemos que seguro va a ser. Ahora tenemos que ver que es eficaz y en qué pacientes es eficaz. Claro. Y Ada, ¿qué importancia tiene este desarrollo a partir de que sea en un instituto público con investigadores argentinos? Bueno, para mí es muy importante. Creo que hoy en día en esta coyuntura que hay sobre la duda de la importancia en la ciencia, me parece fundamental aclarar que es en parte instituciones públicas, por supuesto, en nuestro caso y en muchos casos hay muchas fundaciones y fines de lucro y familias privadas que apoyan la ciencia, y eso me parece espectacular porque, bueno, a mí además, más allá de que es fundamental para trabajar, me encanta saber que a la gente le importa el valor de la ciencia para un país, así que eso es importante. Y también, bueno, que es 100% argentina, somos 20 personas de distintos institutos de La Plata, Mendoza, Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica, es decir, es como mucha gente que trabajó para que esto salga, así que para mí es muy importante. Bueno, la verdad que es un ejemplo para valorar también, ¿no?, nuestro trabajo, el trabajo que se hace en Argentina, con ciencia pública, con profesionales con muchísima vocación. ¿Cuánto hace, Ada, vos que te dedicás a la investigación oncológica? Oncológica empecé con mi doctorado en 2008. Antes había hecho investigación en unas pasantías que había hecho en el Hospital de Niños, pero trabajaba más con virus. Así que oncología siempre me gustó. La verdad es que yo en el secundario ya sabía que me quería dedicar a esto, investigar el cáncer, así que... ¿Ya sabías que claro. que querías curar el cáncer? Bueno, claro, después me di cuenta que no era tan fácil y no era uno solo, pero me gustó por suerte seguir en este trayecto y, como te decía, dar nuevas posibilidades y nuevas opciones y ayudar a la gente, aunque sea a mejorar su calidad de vida, que no es poco, ¿no? La verdad que sí. Bueno, no sé si llegamos a la cura del cáncer, pero siento que están en el camino correcto. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos también a todo este proceso. La verdad que nos encanta comunicarlo. Bueno, gracias a ustedes por también contarnos, explicarnos, ayudarnos también a comprender, porque nunca habíamos escuchado de galactina, por ejemplo. Así que bueno, felicitaciones por este avance para todo el laboratorio, para Gabriel Rabinovich, para todos los profesionales que seguramente le ponen toda su vocación y la defensa de nuestra ciencia argentina. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hablábamos con Ada Blidner, investigadora del CONICET, especialista en oncología, pertenece al laboratorio de glicomedicina del Instituto de Biología y Medicina Experimental, sobre este hallazgo que puede ser la puerta a una cura del cáncer.